Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El texto comienza diciendo que Jesús volvió al templo. Es lo que dice el versículo 2. Por la mañana volvió al templo. Esto nos enseña algo importante acerca de la vida de Jesús. Jesús asistía a la iglesia, acostumbraba a ir a la iglesia. ¿Cuál es la opinión que tenemos de venir a la iglesia? No solo los sábados, todos los días de culto. ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? Debemos aprender de Jesús, que su costumbre era asistir a la iglesia. ¿Y qué pasa si los sermones son aburridos? ¿Qué pasa si no aprendo nada, si no entiendo nada, si se me olvida todo lo que escucho en cada sermón en todos los años que llevo en la iglesia? Había un hombre que escribió a un periódico una queja. Dijo que no valía la pena ir a la iglesia, que nadie debía ir a la iglesia. Él dijo: he asistido a la iglesia fielmente por más de 30 años. En todo ese tiempo he escuchado más de 3,000 sermones, pero no recuerdo ninguno de ellos. Entonces no vale la pena. Creo que estoy perdiendo el tiempo ir a escuchar sermones, y creo que mi pastor está perdiendo el tiempo al predicar esos sermones. Y eso creó una controversia entre los que leían el periódico, y muchos mandaban cartas defendiendo la posición de este hombre, hasta que alguien mandó una carta y decía: he estado casado por más de 30 años. En todo ese tiempo mi esposa me ha preparado más de 32,000 comidas. Y la verdad es que no recuerdo el menú de ninguna de esas comidas. Pero lo que sí sé es que cada una de esas comidas me nutrió. Me dio la fuerza que necesitaba para desenvolverme fielmente en mi trabajo. Por eso debemos venir a la iglesia, hermanos. Aunque no entendamos nada y sintamos que no aprendemos nada, lo que aquí aprendemos, hermanos, nos está nutriendo espiritualmente. Yo a veces me pregunto, digo, ¿qué pasaría si se diera $1,000,000 a cada persona que asistiera a la iglesia, cada vez que asistiera a la iglesia? ¿Cómo estaría la iglesia, hermanos? Sin embargo, aquí se da algo muchísimo más valioso que $1,000,000. Aquí se enseña cómo obtener la salvación, hermanos. Algo que no tiene precio. Por eso, hermanos, volvamos al templo como Jesús lo hizo. No solamente ahora que es semana de gratitud todos los días. Qué gusto verlos, que muchos están viniendo todos los días, pero vengamos cada día de culto. Solamente no vengamos cuando de verdad no podemos. Pero si podemos venir, vengamos, y vamos a estar siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús volvió al templo pasó algo interesante. Dice ahí que todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo. Jesús era muy, pero muy famoso. Muchísimas personas lo admiraban, lo seguían, querían estar cerca de él, querían escucharlo. ¿Cuántas personas no anhelan tener la fama que tenía Jesús? Anhelan ser admirados, escuchados, seguidos. Ahora les pregunto, ¿está mal anhelar eso? Si Jesús tenía eso, ¿y a poco no queremos ser semejantes a Jesús?
El asunto es, ¿vivimos una vida que merece ser admirada como Jesús la tenía? ¿Decimos palabras que merecen ser escuchadas como Jesús la decía? ¿Seguimos un camino que merece ser seguido? Hubo un grupo de rock muy famoso. Llegaron a ser tan famosos que uno de sus integrantes llegó a decir que eran más famosos que Jesús. Y dijo que estaba seguro que el cristianismo desaparecería. A los pocos años el grupo desapareció y al integrante que dijo eso le dieron 6 balazos y murió. Hay personas muy famosas pero que utilizan la fama de una manera negativa. ¿Es mala la fama? Si Jesús era famoso. Pero ¿para qué utilizaba la fama Jesús? Ahí lo dice, versículo 2, sentándose, ¿qué hacía? Les enseñaba. Él usaba su fama para guiar a las personas a Dios, para enseñarles los caminos de Dios. Pero entonces aparecen en escena 2 grupos de líderes que no utilizaban su influencia correctamente: los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos eran líderes llenos de orgullo, llenos de egoísmo, llenos de autosuficiencia, vanagloria. Y ellos solo tenían un pequeño problema, porque eran admirados también. Pero el problema era que Jesús les estaba ganando en fama, les estaba ganando en seguidores, y ellos le tenían envidia a Jesús. Ese era el problema. Y ellos no sabían que la envidia solo daña al envidioso. Dicen que una vez un águila le tenía envidia a otra águila que podía volar mucho mejor que ella. Y le dijo a un cazador: ¿sabes qué? Quiero que mates a esa águila que vaya volando. Le dice el cazador: está bien. Tenía su arco, sus flechas. Sí puedo hacerlo, pero necesitaré plumas para mis flechas. Y el águila le dio una pluma y tiró la primera flecha, no alcanzó, estaba volando muy alto el águila. Necesito otra, y le dio otra. Y tampoco, y otra, y tampoco. Y así se fue desplumando el águila hasta que ya no podía volar. Y cuando ya no podía volar, el cazador aprovechó y la mató. Su envidia la llevó a la muerte. Es decir, ¿por qué tener envidia, hermanos? Si para Dios todos somos valiosos, igual de valiosos. Para Dios todos somos importantes, igual de importantes. Mi meta no debe ser superar a nadie, debe ser superarme a mí mismo. Cada día avanzar más. Pero estos líderes, escribas y fariseos, le tenían envidia a Jesús, y dice que le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Imagínense la escena. Yo me imagino que llevaron a la mujer hasta semidesnuda. La descubrieron ahí cuando estaba haciendo el acto del adulterio. Estaba con un vestido hasta los tobillos. Yo creo que la llevaron ahí para que le diera una vergüenza fatal, para que se dieran cuenta que de verdad la habían descubierto en el mismo acto del adulterio. Y la pusieron, dice, en medio de toda la multitud. Recuerden que se reunió todo, ¿qué? Todo el pueblo. Imagínense cuántas personas había ahí viéndola, acusándola, y querían tentar a Jesús. Le dijeron: ¿qué opinas? ¿La apedreamos o no la apedreamos? El asunto es que la ley de Moisés decía que la apedrearan. Y si Jesús decía no la apedreen, lo iban a acusar de violar esa ley. Pero si Jesús decía apedréenla, lo iban a acusar ante los romanos, porque los únicos en ese entonces que se daban la autoridad de decretar la pena de muerte, ¿quiénes eran? Los romanos. Entonces querían poner a Jesús entre la espada y la pared, pero no sabían con quién estaban tratando. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a escribir con su dedo
Y luego le siguieron insistiendo, dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y luego siguió escribiendo. Saben, es interesante que es la primera vez, más bien la única vez, que se menciona en la Biblia directamente que Jesús escribió algo. En ningún otro lado de la Biblia vemos a Jesús escribiendo, solamente aquí. Y no tenemos seguridad de qué escribió. Algunos dicen que escribió los 10 mandamientos o los pecados de los que acusaban. No tenemos plena seguridad. De lo que sí estamos seguros es que eso que escribió provocó que los escribas y fariseos reconocieran que ellos también habían pecado. Ellos necesitaron que Jesús escribiera algo para reconocer su pecado. Es lo mismo que pasó con Belsasar. Qué pachanga hizo Belsasar, ¿verdad? Una borrachera para 1000 príncipes. Y luego dijo: vamos a brindar con los vasos que son solamente para la adoración de Dios. Y en eso aparece la mano. Y eso que escribió la mano era la sentencia de muerte. Necesitó que escribiera eso. Antes de eso él no se daba cuenta que estaba mal. Hasta que la mano escribió en la pared, él se dio cuenta que estaba mal. ¿Qué necesitamos, hermanos? Que Jesús escriba con su dedo para que reconozcamos que estamos mal. Porque a veces podemos sentirnos muy santos, pero a lo mejor no ser tan santos. ¿Cuántos justos hay? Justos hay, según dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Entonces a veces necesitamos que Jesús escriba algo en el corazón con su dedo. La Biblia enseña, y algunos lo deben de saber ya, que el dedo de Dios, ¿quién es? El dedo de Dios, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Vamos a ver 2 textos. Lucas, el dedo de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo. Lucas 11, versículo 20. Dice, está hablando Jesús aquí, dice: pero si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿A través de quién echa a los demonios Jesús? Dice, ¿por el dedo de quién? Ahora Mateo 12:31. Perdón, Mateo 12:28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dice lo mismo, nomás se cambian 2 palabras, ¿verdad? Es más, una palabra se cambia. Es decir, Jesús echa los demonios por el dedo de Dios, y también es lo mismo por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que esa ley que fue grabada en las tablas por el dedo de Dios, en realidad está diciendo que quien escribió los 10 mandamientos, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Y saben, el Espíritu Santo quiere escribir algo en nuestro corazón también. Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Queridos hermanos, cuando el Espíritu escriba en nuestro corazón la ley de Dios, vamos a ver quiénes somos de verdad. Nos vamos a ver como en realidad Dios nos ve. Nos vamos a sentir tan pecadores, ¿sí? Como yo me sentí tan pecador cuando creo por fe que Él escribió esa ley en mi corazón. Y me sentí tan pecador, hermanos, tan culpable,
Siendo que antes yo me sentía tan justo, tan santo, el joven modelo, que los hermanos decían, ese joven debería ser pastor, ese joven. Y yo me sentía bien, porque sentía que estaba bien. Y bueno, siento que humanamente hablando iba por el camino, pero tenía mis errores y no los veía. Pero cuando Dios graba esa ley en el corazón, nos vemos como Dios nos ve. Cosas que humanamente hablando decimos, eso no es malo, pero vemos que para Dios sí es malo. Que aunque no hay pecados que no son tan grandes para Dios, pero todos los pecados son graves. Entonces vamos a vernos como Dios nos ve. Y tú dices, ¿y para qué me sirve eso? ¿Para sentirme mal nada más? ¿Para sentirme pecador? ¿Qué esperanza tengo si el Espíritu escribe su ley en mi corazón? ¿Qué me queda? ¿Qué me resta? Ahí Dios nos da una promesa maravillosa ahí en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Dios no solo nos dice estás mal, no solo dice estás enfermo, sino que da la medicina, da la salida para salir de esa situación. Y el relato dice, la historia dice que todos los que acusaban a la mujer, ¿qué hicieron? Se fueron. Acusaban sin ser dignos de acusar, porque ellos eran inclusive más pecadores que la mujer. ¿Cuántas veces, hermanos, acusamos y no somos dignos de acusar? ¿Cuántas veces juzgamos y no somos dignos de juzgar? Inclusive a veces hasta injustamente, como ese hombre que iba en su carro por la carretera y un joven le pidió raite. Y al poco tiempo se sentó ahí al lado del chofer. Y al poco tiempo el hombre comenzó a sospechar del joven y revisó si tenía la billetera y se dio cuenta que ya no tenía su billetera. Y le dijo, dame la billetera, enojado. Y el joven asustado se la dio y dijo, ahora bájate. Y lo bajó. Y cuando llegó a su casa, le quería contar a su esposa y su esposa lo estaba esperando con su billetera. Entonces ahora tenía 2 billeteras el hombre. O sea, ¿cuántas veces sacamos conclusiones antes de saber todo lo que debemos saber? O juzgamos antes de escuchar todo lo que debemos escuchar. Que Dios nos ayude, hermanos, para no acusar, para no ser parte de esos escribas y de esos fariseos que acusaban injustamente. Y luego Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Saben? Ninguno de los que habían estado ahí con las piedras listos eran dignos de acusar. Solamente había uno digno de acusar. ¿Quién era? Sin embargo, ¿la acusó Jesús? No. Él decidió perdonarla. ¿Cuánto necesitamos nosotros perdonar, hermanos? Y ser perdonados. ¿Cuánto necesitamos reconciliarnos, no solo con Dios, sino con las demás personas? Había un maestro que les quería enseñar esta lección de perdonar y ser perdonados a sus alumnos. Le dijo, vamos a hacer una actividad. Solamente necesitan papas y una bolsa de plástico grande. Cada vez que tengan una persona que le guardan rencor, necesitan perdonarlo, pero no la perdonan, escriban el nombre de esa persona. Y cada vez que tienen que pedir perdón a una persona, pero no le piden perdón, escriban el nombre de esa persona. Y todas esas papas con los nombres de las personas, échenlas en la bolsa. Y tenía que llevar la bolsa a todos lados. Al parque, al gimnasio, a la escuela, al trabajo, a donde quiera que fueran. El problema no era tanto cargar las papas, sino que con el tiempo las papas se descomponían.
y el olor de las papas era insoportable. Cuando no perdonamos o no pedimos perdón, el olor es insoportable, el olor espiritual. Podemos ser repelentes porque tenemos una situación que no arreglamos. Hay un tema que una vez escuché: lo que escondes, la tesis del tema era: lo que escondes y lo que alargas, complicas. Cuando tú escondes esa realidad que debes pedir perdón y extiendes la acción de pedir perdón o de perdonar, estás complicando tu vida. Estás cargando con una bolsa llena de papas y descomponiéndose. Por eso, hermanos, si necesitamos perdonar, perdonemos. Amén. Amén. Si necesitamos pedir perdón, pidamos perdón. Si necesitamos ponernos a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con Dios. ¿Ustedes creen que Él nos va a negar el perdón? Él nos va a decir: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, cuando Él nos perdone, hermanos, ¿cuánta gratitud debemos sentir? ¿Y cómo debemos expresar esa gratitud a Dios? ¿Alguien aquí puede decir: yo he sido perdonado? ¿Alguien aquí puede decir: yo recibí el perdón de Dios? Porque si no podemos decir eso, no entendemos esto. Y no vamos a sentir el gozo de lo que es esto. Si no he sido perdonado, no voy a entender la alegría de ser perdonado. Y el amor que debe surgir a mí hacia Dios porque Él me ha perdonado. Quiero terminar hablando de la gratitud que mostró una mujer por ser perdonada. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículos del 36 en adelante. Lucas 7, 36 en adelante dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella no ha dejado de regar mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién ama más a Jesús, hermanos? ¿Aquel que se le perdonó poquito o aquel que se le perdonó mucho? Entonces, ¿cuánto Dios nos ha perdonado, hermanos? ¿Y cuánto debemos amarlo por lo que nos ha perdonado?
¿Cuánto estaríamos dispuestos a gastar en mostrar la gratitud a Dios por el perdón de nuestros pecados? Yo creo que nadie aquí ha gastado lo que esta mujer gastó en ese perfume. Carísimo. Nadie. Tal vez nadie en la actualidad, en todo el mundo, le ha dado a Dios algo tan caro como lo que le dio esta mujer por el perdón de sus pecados. Y tal vez puede haber algunos más pecadores que esta mujer, pero no le dan lo mismo que le dio esta mujer. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por Dios en agradecimiento porque nos ha perdonado, hermanos? Eso es algo personal. Que quedemos meditando en lo que Dios ha hecho por nosotros, que a pesar de que merecíamos lo peor, el peor trato, la peor vergüenza, Él dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el canto tema, y vamos a reflexionar en cómo debemos mostrar nuestra gratitud al Señor. Mirando atrás, hoy puedo ver a cada paso tu poder, tu dirección y protección, el mar abierto para mí. Mi gratitud, mi adoración. En salvación hoy vivo ya no me angustio, estoy en paz, ya no hay temor, ya no hay dolor, en ti solo hay seguridad. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Santo Espíritu, por conducirme a la verdad y protegerme de pecar. Mañana no sé qué vendrá, pero confío en tu bondad. La obra que empezaste en mí, has de acabarla para ti. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Cristo Salvador. Ya quiero verte regresar, contigo siempre quiero estar. Nuestro Padre Celestial, infinitas gracias te damos por el maravilloso don de tu perdón, porque tu misericordia es para siempre, que no existe pecado tan grande ni que haya sido repetido tantas veces que no puedas quitar, eliminar y echar a lo profundo del mar. Gracias porque a pesar de que puedes condenarnos, justamente decides perdonarnos. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa tenemos la esperanza de que ningún pecado que hayamos cometido en el pasado nos va a impedir recibir
el gozo de la salvación, porque abogado tenemos para contigo, Señor, a Jesucristo el justo. Perdónanos si a veces no hemos valorado esa gran bendición. Perdónanos si a veces no hemos sido agradecidos, no hemos mostrado esa gratitud que debemos mostrar. Y ayúdanos a tener un corazón tierno como un niño, como esa mujer pecadora que dio todo lo que tenía para agradecerte cuán grandes cosas hiciste en su vida. Oh Señor, que este mensaje nos ayude a reflexionar y nos ayude a mostrar nuestra gratitud por tu gran amor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.